Muy buenas tardes, somos el grupo D y vamos a hablar sobre los halogenuros de alquilo. Introducción. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que se caracterizan por resultar de la sustitución de un hidrógeno por átomos de algún halógeno, como el flúor, bromo, cloro o yodo. Los pares solidarios del halógeno no se presentan a salvo de que se interese resaltar alguna propiedad de este átomo. Los halogenuros de alquilo son ampliamente utilizados en la química orgánica, debido a su capacidad de reaccionar y su versatilidad. Estos compuestos son valiosos en la síntesis de otros compuestos orgánicos y se emplea en una variedad de reacciones químicas. Además, las propiedades físicas y químicas de los halogenuros de alquilo pueden variar dependiendo de su tipo de halógeno presente en la molécula. Estructura general. Halogenuros de alquilos. Concepto. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hidratación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno como flúor, cloro, bromo y yodo. Desde otra perspectiva conviene, para simplificar, asumir que se tratan de haloalcanos. Estos son alcanos a los que se les han sustituido unos átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Estos compuestos son ampliamente utilizados en la síntesis de productos químicos, medicamentos y productos farmacéuticos. Sin embargo, también son altamente tóxicos y pueden ser peligrosos para la salud humana y el medio ambiente si no se manejan adecuadamente. Un ejemplo es el tetrafluorenato, es un haloalcano, se presenta como un líquido transparente que hierve por debajo de la temperatura ambiente. Una ventaja es que los halogenuros de alquino son compuestos altamente reactivos. Esta reactividad los hace útiles en una variedad de reacciones químicas, como la sustitución nucleófila y la eliminación. También se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde la fabricación de productos farmacéuticos hasta la producción de plásticos y disolventes. Una desventaja sería muchos halogenuros de alquino son tóxicos y pueden causar daño a la salud humana y al medio ambiente. Estructura general. Clasificación. Clasificamos un átomo de carbono como primario, secundario o terciario según los átomos de carbono unidos a él. Se clasifican un halogenuro de alquilo de acuerdo con el tipo de carbono que será portador del halógeno. El halogenuro primario es un derivado de hidrocarburos en lo que uno o más hidrógenos están sustituidos por halógenos. El secundario es cuando dos átomos de carbono tienen un enlace con el átomo de carbono que está unido al átomo de halógeno. El terciario es cuando tres átomos de carbono tienen un enlace con el átomo de carbono que está unido al átomo de halógeno. En las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo, tenemos que los halogenuros tienden a tener un punto de ebullición más eminente y pronunciado en comparación con los alcanos, que también poseen una intensificación adecuada para la agregación de número de carbono, pero se conoce que también tienen un mismo peso molecular. En su punto de ebullición posee un incremento potencial en el peso atómico, de manera que si el fluoruro tiene una temperatura baja, el yoduro tiene que estar en una temperatura elevada. Además, puede reducir su porcentaje debido al aumento de ramificaciones asignadas a un grupo alquilo o un halógeno. Son insolubles en agua, pero los compuestos orgánicos tienen una mayor solubilidad con los halogenuros y con una reducida polaridad, tales como el benceno y el éter. La mayoría de los haluros de alquilo se contemplan en estado líquido a una temperatura ambiente, con excepción del clorometano, bromometano, fluormetano, ya que son gas. En su punto de fusión influye en un porcentaje más incrementado que los alcanos. En la variabilidad de los halógenos es causante de la densidad en el agua. Los cloruros y fluoruros tienen una menor consistencia, aunque los bromuros y yoduros tienen una densidad más incrementada. El enlace carbono-halógeno comprende la polaridad, la presencia de fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo con mayor resistencia. Los halogenuros de alquilo estiman una mayor densidad que diversos compuestos orgánicos.
Por último, tenemos que los halogenuros de alquilo son incoloros y tienen una relatividad inolora. Nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo se van a nombrar como derivados de halógeno de los hidrocarburos, es decir, como por ejemplo, como derivados de alcanos, los halógenos actuarán como sustituyentes de la cadena principal, por lo que hay dos nomenclaturas, la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura común. La nomenclatura IUPAC se le nombra o se encuentra en la cadena principal, comenzando por el extremo que tenga más cerca del halógeno, se nombran los sustituyentes alquilo, indicando la posición de acuerdo al número del carbono a lo que estén unidos. Se emplean los prefijos fluor, cloro, bromo o yodo, unidos a nombres básicos del hidrocarburo, indicando la posición del halógeno en la cadena carbonada de este número. Se le antepone el nombre. Un ejemplo es el 2 de bromo heptano. Y el nombre común se le nombra el halogenuro con un fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, siguiendo el nombre radical del alquino correspondiente al sufijo del hilo. Este ejemplo puede ser el bromuro de septilo. Ok, entonces como propiedades químicas de los halogenuros del kilo, tenemos a las reacciones de sustitución SN1 y SN2. Por lo cual les voy a hablar primero sobre las reacciones de sustitución nucleófilo bimolecular, o también conocidos como SN2. Este es un tipo de mecanismos en la cual son reacciones sinergéticas, es decir, ocurren en un solo paso, donde los enlaces se rompen y se forman al mismo tiempo. Además, este va a pasar por un estado de transición donde consigue sus 5 enlaces, pero como tenemos entendido, el carbono solo resiste a 4 enlaces, por lo cual esto va a ocurrir de una manera muy rápida. Antes de seguir con el proceso, debemos conocer cómo conforman la reacción química, por lo cual tenemos un grupo sustrato, en la cual R es el carbono y X va a ser el compuesto que va a salir. Tenemos un nucleófilo y como producto tenemos el grupo del producto, que va a ser el carbono y ya va a estar unido con el nucleófilo y el grupo saliente. También tenemos unas indicaciones antes de empezar el proceso. X, que está en la parte del sustrato, tiene que ser de menor densidad o de carga negativa que Y. Tiene que ser menor que Y. Y en el nucleófilo, si utilizamos agua, como producto nos va a quedar un grupo hidroxi y un hidrácido. Ahora, si tenemos una base fuerte, como por ejemplo un hidróxido de potasio, nos va a quedar como producto un hidroxi y una sal. Ahora, si utilizamos un hidroxi, nos va a quedar como producto un hidrácido en el grupo saliente y nos va a quedar un éter como producto final. Ahora, como proceso de la reacción de SN2 tenemos que este es un mecanismo en el cual el ataque del nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente. Este carbono presenta una polaridad positiva importante, ¿no? Debido a la electronegatividad del halógeno. Al mismo tiempo que ataca el nucleófilo se produce una ruptura del enlace del carbono-hidrógeno, obteniendo ya como producto final. En este caso tenemos un ejemplo en el cual tenemos en la punta un bromo y tenemos también como nucleófilo un etóxido sódico en etanol. Y como producto final, como yo había mencionado anteriormente, si utilizamos alcohol, nos va a quedar un éter y como grupo saliente nos va a quedar un hidrácido. Y es lo que podemos observar en la imagen. Ahora, de acuerdo al diagrama de energía,
Durante el transcurso de la reacción, los reactivos aumentan su energía hasta alcanzar el estado de transición, que este va a ser el punto mayor de energía, ¿no? Ahora, como ataque del nucleófilo, va a haber dos tipos de posibilidades. En el primer caso, encontramos que el nucleófilo puede aproximarse al sustrato del lado en que se encuentra el grupo saliente o también de un ataque frontal. ¿Qué es lo que va a producir? Esto va a producir una retención de la configuración. Y en la segunda posibilidad, este va a ser un ataque de manera dorsal o por la parte de atrás, por lo que produce una inversión de la configuración. Ahora, como vemos en este ejercicio, tenemos un R2 bromo octano, por lo cual vamos a tener un nucleófilo de alcohol, perdón, una base fuerte. Y como producto vamos a tener un grupo hidroxi y una sal. Pero como había mencionado, el nucleófilo ataca de manera de la parte de atrás, por lo cual va a cambiar la configuración del ejercicio. Por lo que tenemos aquí R y cambia el ejercicio, lo convierte en S, cambia la configuración. Ahora, en reacciones de sustitución nucleofílico de unimolecular o SN1. Esta sustitución es unimolecular. Es un tipo de reacción química que ocurre en compuestos orgánicos donde un grupo saliente es reemplazado por un nucleófilo. En este tipo de reacción el paso es limitante de velocidad. Es de la disociación del grupo saliente para formar un carbocatión intermedio antes de que ocurra la adición del nucleófilo. O sea, vamos a tener dos pasos. Vamos a tener un carbocatión y de ahí vamos a proceder a unir el nucleófilo. Y asimismo, vamos a tener la misma reacción química, el mismo resultado, las mismas indicaciones y vamos a tener el mismo proceso del nucleófilo. Si es agua, vamos a tener un hidroxi y un hidrácido y así sucesivamente con los otros compuestos. Ahora, tenemos tres etapas y en esas intermedias esas tres etapas están los procesos, o sea, tenemos dos procesos. Vamos a guiarnos con el ejercicio que está en los pasos a seguir, en la cual en la primera etapa vamos a hacer la disociación del sustrato para formar este carbocatión, ¿no? Esto va a ser un paso muy lento, por lo cual, a diferencia del SN1 y SN2, este va a ser muy lento. Aquí podemos observar que en este caso el bromo se está disociando, ¿no? En la etapa 2 vamos a tener el ataque de nucleófilo al carbocatión formado, por lo cual esto de aquí es agua. Vamos a unirlo al carbono. Y como la tercera etapa, que esto es adicional, como se unió agua y había aclarado que si tenemos agua, como producto final tenemos que hacer un hidróxido, vamos a equilibrar ese desorden que tenemos. ¿Cómo lo equilibramos? Pues mandando ese hidrógeno al grupo saliente. Ahora, en el diagrama de energía tenemos que la energía frente a la coordenada de la reacción tiene esta siguiente forma, en la cual en el carbocatión va a ser su mayor estado de energía. Ahora, como ejercicio tenemos este compuesto, por la cual está formado por el yoduro, ¿no? Ahora, yo tengo un metanol, por lo cual, como producto final, como trabajamos con un alcohol, vamos a tener un éter, por lo cual tenemos aquí el éter y el metanol. Diferencias entre reacciones de sustitución CN1 y CN2. Tenemos como parámetro de reacción del CN2 en la estructura de haluro de alquilo que el metilo es mayor que el primario y el primario es mayor que el secundario y el terciario.
mientras que el nucleófilo de alta concentración de un nucleófilo es fuerte. Y las leyes de tarifa que la tasa es igual a la concentración, la tasa es igual a a la constante de la concentración de aluro al kilo por la concentración nucleófila. Y la estereoquímica, que es la inversión de la configuración. Y el solvente es polar aprótico. Mientras que en el CN1, la estructura de aluro de kilo, el terciario es mayor que el secundario y el secundario es mayor que el primario y el metilo. Y en el nucleófilo es pobre en nucleófilo. Y las leyes de tarifa que la tasa es igual a la constante de las concentraciones de aluro de kilo. Y la estereoquímica es la configuración mixta. Y el solvente es prótico polar. Un ejemplo sería el mecanismo de sustitución nucleófila 1, que es la sulfólisis, que es decir, es unimolecular. La reacción de primer orden es una reacción de dos pasos, que se ioniza y adicciona, mientras que el mecanismo de sustitución nucleófila 2 sería la sulfólisis de cloruro de etilo, que es necesaria presencia el hidróxido de sodio, que la velocidad de reacción depende de la concentración de cloruro de etilo y lo que indica que la reacción es de segunda orden. Si el sustrato de partida es ópticamente activo, cuando la reacción se produce sobre el átomo de carbono asimétrico. Los cursos de estereoquímica son posibles: retención, inversión o racemación. La siguiente reacción tiene un bromuro de alquilo terciario como electrófilo, un nucleófilo débil y un disolvente prótico polar. Asumiremos que el metanol es el disolvente. Por lo tanto, tenemos un mecanismo de reacción CN1 debido a que la sustitución ocurre en carbono quiral. También podemos predecir que la reacción procederá con una racemización. En la reacción a continuación, por otro lado, el electrófilo es un bromuro de alquilo secundario. Con esto son posibles mecanismos tanto del CN1 como el CN2, dependiendo del nucleófilo y el disolvente. Este ejemplo es el nucleófilo, un anión tiolato. Es fuerte y se usa un disolvente prótico polar, por lo que el mecanismo del CN2 se ve fuertemente favorecido y se espera que la reacción proceda a una inversión de configuración. Eh, Buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre las eliminaciones vamos a hablar sobre las propiedades químicas de las reacciones de eliminación. La eliminación es un tipo de reacción de eliminación en química orgánica. Tiene lugar en dos pasos separados, pero la velocidad de la reacción está solo limitada por uno de los reactivos. La figura 1 ofrece un ejemplo de eliminación como vemos en pantalla. El 2-bromo-2-metilbutano, el grupo saliente de bromuro, toma los electrones y separa de la molécula principal, que se vuelve un carbocatión. Como sabemos, los carbocationes no son estables, por lo que ocurre otra reacción, como vemos en pantalla, como en el ejemplo 2. Una base atrae un protón de la molécula principal, lo que le estabiliza a través de la formación de un enlace doble. Uy, no hay. Reacciones de eliminación E2. Las reacciones de eliminación E2 son un tipo de reacciones de eliminación de un solo paso que se encuentran en la química orgánica. En estas reacciones de eliminación, los sustituyentes de los compuestos orgánicos se eliminan o eliminan en un solo paso. Los mecanismos de reacción de las reacciones E2 se conocen como eliminaciones bimoleculares. Los mecanismos de reacción E2 es una reacción de eliminación de un solo paso con un solo estado de transición. Por lo tanto, la degradación y la formación del enlace químico ocurren en el mismo paso. Este tipo de reacción se encuentra comúnmente en haluros de alquilos primarios, pero esto también se puede encontrar en algunos haluros de alquilos secundarios. Todas las reacciones E2 tienen dos cosas en común: un buen grupo saliente y un átomo de hidrógeno en un carbono adyacente al que tiene el grupo saliente. Los haluros de alquilo y los alcoholes son los reactivos más comunes en una reacción E2. A continuación se muestran algunos ejemplos de reacciones E2. En el primer ejemplo vemos cómo los haluros de alquilo se eliminan para producir alquenos y en el segundo ejemplo los alcoholes se eliminan para producir alquenos. Gracias.